Bueno, pues por mi parte que voy a moderar esta charla, también quiero dar las gracias porque yo fui una de esas personas que pasó por aquí, invitada por mi amigo Víctor. No te puedes perder la exposición que hay en la Casa de la Arquitectura, te va a encantar, de puertas afuera. Pues yo soy arquitecta también, una apasionada del espacio público, coordino la red de ciudades que caminan, que era también como este nexo por la recuperación del espacio público, el papel que tienen pues las ciudades, la parte técnica es muy importante, pero también las personas que hay en la administración pública que se atreven a hacer estos proyectos. Y de repente pues me invitan a moderar esta charla, con lo cual estoy encantada porque he pasado de ser una espectadora más a tener esta oportunidad de estar escuchando en directo a autoras, autores y también comisarios y comisarias, y en este caso Ana. Me gustaría que fuesen la parte del comisariado la que presentara a los autores y las autoras en esta relación de cariño que sé que os tenéis, y a partir de ahí empezamos con las preguntas. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se me ve? Sí, vale. Bueno, pues venimos aquí a presentar a los tres autores principales de la obra, teniendo en cuenta que la obra en realidad no enseña 3 proyectos, sino que enseña 10. Lo que pasa es que se filmaron 3, que son los 3 de los cuales ellos son autores, y por orden de aparición tenemos a Vincent y a Juan Antonio. Ellos son CAU Arquitectos y trabajaron, proyectaron, construyeron el proyecto de La Hoya en Almería, Parque La Hoya de Almería. En representación de cierto estudio tenemos a Lucía Millet, que bueno, ella forma parte del sexteto que, bueno, junto con otros colaboradores y otros estudios en asociación, trabajaron en el eje de Consell de Cent. Y María Fandiño, hola María, paisajista, es la autora de la plaza de la Esplanada del Horizonte en Galicia, en Aguarda. Así que, bueno. Bueno, también quisiéramos aprovechar la ocasión para agradecer, ¿no? Para primero agradecer a estos autores y autoras que acabamos de mencionar por estar aquí y por toda la ayuda que nos prestaron durante el proceso, el desarrollo de la grabación del audiovisual que se puede ver en la exposición y todo lo demás, por supuesto, aportación de información, toda la colaboración. También agradecer al resto de los autores de los otros 7 proyectos que se ven en la exposición y, desde luego, un agradecimiento muy especial al Ministerio por su acogida, por la oportunidad, a todo el equipo, por habernos facilitado todo para que la exposición estuviese aquí. Y sin olvidar también la aportación a Escofet, que gracias a ellos pues podemos hoy estar aquí juntos hablando, además de habernos pues prestado mobiliario urbano para que estuviese dentro de la exposición, que nos parecía como muy lógico además, ¿no? que dentro de una exposición dedicada al espacio público, pues el mobiliario que se mostrase en la sala fuera propiamente mobiliario que se puede encontrar en el espacio público, ¿no? Así que muchas gracias también, Víctor y Escofet, por esta oportunidad. Y bueno, sin más, Ana, gracias también, por supuesto, por actuar de moderadora. No sé si me dejo algo. No, soy yo que tengo que hacer una fe de ratas. Porque he dicho que la Esplanada del Horizonte está en Agarda y está en O Rosal. Para mandar un saludo a Ángela Fernández, la alcaldesa de Rosal, que también nos ha ayudado muchísimo. Te corregiría yo después, ¿eh? No, es importante, hombre. Solo reiterar también los agradecimientos, que es un honor estar aquí también en la Casa de Arquitectura, muy fácil por parte de Héctor, Sara, Isabel, también ha sido como un ejercicio muy bonito, y también la capacidad que tiene de contar la arquitectura y la capacidad que tiene la propia arquitectura de emocionarnos en el espacio público y poderlo de alguna forma meter dentro de la Casa de Arquitectura y contarlo, ¿no? Esto me parece que también ha sido un regalo para todos nosotros, poder contar estas cosas que también se hacen en el espacio público. Muchas gracias. Agradecimientos listos, empezamos, ¿no?
Vamos con una primera pregunta general. Que es, bueno, yo creo que inevitable si pensamos un pelín en el título de la exposición. De puertas afuera. Este título de la exposición, que personalmente me parece acertadísimo, nos coloca en ese umbral de relación entre el espacio doméstico, el espacio de lo privado y el espacio público. Esa sensibilidad en esa relación creo que está muy presente tanto en la exposición como en las propias obras. Y la primera pregunta es, ¿cómo concebís esa relación entre lo público y lo privado, el espacio público y el espacio doméstico? ¿Qué es el espacio público al doméstico y al revés? Podéis empezar, si queréis, Cau, estudio, o como queráis, vaya, según os apetezca. Vamos a hacer en un ambiente informal y relajado, que yo creo que así fluye todo mejor. Bueno, antes de responder, me sumo a los agradecimientos, por supuesto, ¿no? Y sobre todo el placer de poder compartir con las compañeras aquí, ¿no? Que seguro que va a ser una conversación magnífica. Pues fíjate, son dos categorías que muchas veces se han puesto encima de la mesa como categorías estancas, ¿no? Como uno opuesto al otro. Y en realidad lo más interesante es explotar esas categorías, ¿no? y ponerlas en relación, ¿no? Cómo el espacio doméstico necesita del espacio público, cómo directamente es una extensión el uno del otro, y cómo el espacio público también necesita del espacio doméstico para poder, digamos, atender a todas las escalas en las que la arquitectura está presente. Y en esencia, si nos vamos quizás a lo más importante de la arquitectura, que son las personas, en realidad son lo mismo, el espacio doméstico y el espacio público. Con esta primera reflexión muy general, la dejo encima de la mesa. Sí, no, comparto mucho esta visión, y de hecho nosotras a veces en el estudio hablábamos como de domesticar la calle en este caso, ¿no? Nosotras trabajamos en el proyecto de Consell d'Assent, pues es un proyecto de calles, de calles lineales, espacios que a priori son, ¿no?, de conexión, de movilidad, infraestructurales, los pensamos de esta forma, y en cambio lo que sucedió gracias al enunciado de concurso fue más bien pensar en espacio como una extensión del doméstico y no al revés, y cómo conseguir que un espacio, ¿no?, en lugar de ser un lugar de paso, fuera un lugar de estar, ¿no? Y de hecho como una extensión de este espacio que has domesticado y que de alguna forma ¿no?, lo has bajado de escala, has hecho que puedan pasar otras cosas en un lugar que hasta entonces era pues sencillamente pues un lugar de conexión, que es algo muy importante, no debe perder esa función porque sin duda la sigue teniendo, ¿no?, la calle, pero esta ocasión justamente de romper esos límites, ¿no?, y de entender que son las mismas personas que ocupan diferente lugar, como explicas, y dar la oportunidad de que ocurran otras cosas en este espacio gracias a, ¿no?, el continente que podemos generar o el ambiente que se puede generar gracias al diseño del espacio público. Sí, yo también... ¿Se me oye bien? También me uno un poco a esta idea, lo que pasa que sí quería hacer como hincapié en yo que trabajo además también como más en territorio rural, al final el espacio público, claro, dada la evolución de todas las ciudades, ¿no?, y de los tejidos, ha aparecido como esta diferencia entre lo público y lo privado, porque la calle ha sido conquistada también por el coche, entonces, pero en realidad en el rural la calle es la vida pública, ¿no? Todos los que hemos ido a la aldea o al pueblo hemos jugado con el balón en la calle, era como que la plaza no era una pletina que diferenciaba un pavimento de otro, sino la vida pública se hacía fuera, ¿no? Y entonces ahí creo que funciona muy bien y que hoy en día las ciudades también lo están demandando, ¿no?, que era lo que pasaba en el rural, y es que el espacio público era una prolongación de la vida privada. Un poco también... Sí, ciertamente en el rural también era pues para desarrollar trabajos en comunidad, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, cuando se hacía el vino, en Galicia es cuando se malla el maíz, ¿no?, que se hacían como en estos espacios interiores, exteriores, que estaban cubiertos por una parra, donde venía el vecino, charlabas, ¿no? Esto ya era espacio público, pero estabas justo en el espacio inmediato
a la puerta de tu casa, ¿no? Es como esta especie de transición, y yo creo que hoy en día en las ciudades, y además, sobre todo a raíz, pues por ejemplo, de la pandemia y tal, sí que es cierto que hay una demanda, ¿no? Es como que la sociedad demanda más que el espacio público acoja muchas de las cosas que antes intentábamos hacer en nuestras casas, ¿no? Es que si tú tienes una vivienda, pues igual con una parcela puedes hacer, pero en un piso es muy complicado, ¿no? Poder desarrollar ciertos juegos, pasear, estar bajo la sombra de un árbol, ¿no? Yo creo que al final esos son derechos innegables de la sociedad, ¿no? Poder leer debajo de un árbol debería de ser, vamos, algo universal. Efectivamente, ¿no? Ese derecho al espacio público del que se habla mucho en Pontevedra, que tenéis ese modelo tan fantástico de ciudad que ha trabajado por el derecho al espacio público, ¿no? Y también como ese tema de justicia social. No todas las casas son iguales, con lo cual un buen espacio público puede ser esa terraza común. Creo que hay ahí también mucho en lo que estabais comentando, el encuentro, la prolongación. Sin embargo, ¿no creéis, ¿no?, que así al hilo de lo que dice María, de que todas esas actividades del rural que necesitaban del espacio público, la mezcla, estamos en un proceso, no lo sé, yo me lo pregunto, de individualización en el que la casa está tomando mucho poder y tendemos a hacer muchas actividades dentro de nuestra casa, comprar, trabajar, incluso el ocio? ¿En qué papel puede dejar? ¿Está el espacio público amenazado ya no solamente por la cantidad de vehículos que ocupan casi el 70% del espacio público, ¿no?, sino esas otras actividades que parece que compiten con la calle por el confort? ¿Creéis que estamos en un momento de crisis de espacio público o todo lo contrario, en un momento de revalorización como ese lugar de encuentro con todas esas funciones complementarias al espacio doméstico? A ver, es un equilibrio siempre, ¿no?, de fuerzas y energías. Evidentemente, o sea, hay tendencias individualistas en la sociedad, seguirán estando y seguirán evolucionando, involucionando. Creo que no es una cuestión de que crezca o decrezca esa demanda, sino de que yo creo que cuando las circunstancias se dibujan en el suelo, ¿no?, se posibilitan, es entonces cuando de nuevo estos espacios cobran ese sentido o ese uso. Evidentemente no me iré a un romanticismo de ahora decir que en Barcelona volveremos a hacer según qué en la calle, porque sería probablemente sería un anacronismo. Pero en cambio sí que si, por ejemplo, el mobiliario público empezara a incorporar nuevas funciones, pues por ejemplo, la tontería de poner una mesa en la calle, yo cuando paso ahora por Consell de Cent veo a chavales con ordenador haciendo las tareas del cole, lo veo clarísimo lo que están haciendo, y antes pues no imaginaba que eso iba a pasar en Consejo de Ciento. O sea, es decir que creo que también tampoco es ir a un romanticismo de lo que ocurría antes, sino sencillamente que siga siendo un lugar seguro, siga siendo un lugar en el que se pueda estar, ¿no? Que no el equilibrio de fuerzas con la movilidad o con otras fuerzas de la ciudad que deben estar ahí y que sencillamente hay que ir reequilibrando, ¿no? Pues sí que den espacio y tiempo y lugar a la vida que queramos hacer. Será una u otra y habrá que irla, ¿no?, disponiendo, dejando que el espacio público se modifique, se adapte sin tanto trauma, ¿no? Porque, por ejemplo, en Barcelona hubo un revuelo con pensar que se iba a tocar la calle, pues porque al final es un espacio compartido, ¿no?, es de todos, ¿qué van a hacer? Será peor, lo que nos dan nos lo quitan, ¿no? La movilidad que va a ocurrir es normal, pero creo que sí que le vamos a ir pidiendo lo que nos da. El tema es, ¿no?, que si la vamos bloqueando de esa posibilidad, pues probablemente, claro, irá a desaparecer, ¿no? Yo creo que es un tema también de como sociedad qué le pedimos y qué le damos para que nos lo dé de vuelta, ¿no? Sí, yo creo que no está reñido, ni mucho menos. De hecho, todas esas funciones que parece que hacemos de puertas para adentro, las hacemos también de puertas para afuera. Compramos sentado en un banco en Consell de Cent o en la olla, eso lo hemos hecho, ¿no? Es simplemente que compartan
al final también lo está diciendo María, ¿no? Esa extensión, la clave está en que es una extensión de nuestra domesticidad, ¿no? De alguna manera. Una extensión de nuestra domesticidad donde nos encontramos con otros. Ese encuentro puede ser de muchas maneras, ¿no? También puede ser de conflicto, ¿no? De conflicto en el sentido de nos preocupamos de qué va a ser ese espacio público cuando intervenimos sobre él, ¿no? Entonces eso genera un punto de encuentro también, ese debate. Eso nos saca de las casas. Sí, y luego un poco en línea con lo que comentaban ellos yo, por ejemplo, tuve la misma experiencia que tuvisteis vosotras con lo de colocar las mesas y sillas. Claro, estamos tan acostumbrados a imaginar la plaza con las mesas y sillas de los bares, las mesas y sillas que al final pues son de establecimientos privados, que no se nos ocurre pensar qué puede pasar si hay mesas y sillas en las que no tengas que consumir nada, ¿no? Y algo bonito, por ejemplo, que pasa en la Explanada es que se celebran cumpleaños. Cosa que hacía tiempo que no se podía hacer en una plaza porque, claro, o reservabas unas mesas en una terraza, ¿no? Pues se vuelven a celebrar cumpleaños, los domingos queda la gente para comer, ¿sabes? Porque no nos olvidemos que también tenemos pisos de 40 metros cuadrados. O sea, nosotros las cenas más de 6 ya no. Ya regu, ya no hay, ¿sabes? No cabe en el salón. Entonces, quiero decir que al final hay un montón de cosas de juntarse y de celebrar, y además con la cultura que tenemos nosotros, que nos encanta compartir y somos muy sociales, yo creo que hay unas demandas que sí van a ir apareciendo, y una de ellas es el poder reunirse en torno a una mesa, y poder reunirse en torno a una mesa fuera de casa, que es algo que es como, la vemos como algo que pueda ocurrir mucho pues en una zona en la montaña, ¿no? Sobre todo en la ciudad, porque escapamos, ¿no? de lo que es el centro de la ciudad, pero en otras escalas más pequeñas, en ciudades medianas, pasa también, ¿no? Bueno, y por aquí en Madrid hay muchos ejemplos también donde hay cierto mobiliario y surgen relaciones muy bonitas en pequeñas plazas de menor escala, ¿no? Desde luego, lo que no cabe duda es que los 3 proyectos, como todos los que expone la muestra, como tantos otros, que yo creo que ahora estamos en un momento dulce de esta recuperación de la calle y de otros tipos de espacios públicos como espacios para estar juntos, para convivir. Yo creo que ahora hay una tendencia en esta línea que creo que es muy positiva. Desde luego sí que creo que son un buen antídoto, si me permitís la palabra, quizás no sea la más acertada, pero sí que creo que es un buen antídoto para esa tendencia hacia el desapego respecto a nuestros lugares, los lugares en los que vivimos y la gente que está a nuestro alrededor, porque creo que es una tendencia que la sociología ya la confirma, ¿no? Pero creo que son buenos puntos de inflexión para generar esos espacios de encuentro y demandar esos otros usos. Yo creo que lo que dice Lucía de poner una mesa, a mí me encanta pasear siempre que voy a Barcelona con Sol de Senders, que me encanta, y ver cuántos usos diferentes alberga una mesa, desde la comida hasta el trabajo o cualquier cosa, ¿no? Creo que es un detonante. En ese cambio de paradigma de que el espacio público es solo como para circular, o que sea peatonalmente, la estancia creo que es fundamental, y vuestros proyectos la reflejan muy bien, y la comunión de la gente que habita o que la visita, como refleja la muestra. Vamos a hacer ahora sí algunas pinceladas para que podáis hablar de cosas más concretas de vuestros proyectos. ¿Cuál sería ese concepto? Ana, perdona. Nada, que estábamos comentando un poco que al hilo de los nuevos usos y de que parece que lógicamente la sociedad y el mayor individualismo, el uso de las redes sociales, todo, o sea, como que nuestro planeta está en nuestro teléfono móvil, ¿no? Que podría parecer que eso va a transformar completamente los usos del espacio público, y nosotros, por ejemplo, hemos visto cuando durante el proceso de rodaje en estos 3 lugares de los que hemos hablado, hemos visto también precisamente cosas que nos han
emocionado mucho, como gente comiendo allí en la calle, ¿no? En Sol de Cent, o gente trabajando con su ordenador, ¿no? O también lo que comentaba María, ¿no? Pero también hemos visto precisamente este mundo del móvil incorporado completamente a estos espacios, ¿no? En La Olla, por ejemplo, había una serie de tiktokers, ¿no? Que se iban allí a grabar sus vídeos y era un lugar habitual de reunión para esta gente, o sea que tampoco, que no está reñido en absoluto, ¿no? Que se trata, como decía Lucía, ¿no? De incorporar esos nuevos usos al espacio público. Incluso al mobiliario, a lo mejor. Incluso a la iluminación, que tiene toma eléctrica ya. O sea, creo que ya está, ¿no? Ya tenemos herramientas para seguir, no sé cómo, pero evolucionando ese espacio que dé a la sociedad lo que le está pidiendo, ¿no? Y que sea quizá empezará a ser móvil algún día otra vez. El mobiliario dejará de ser inmobiliario porque lo podremos mover, porque sencillamente, igual que nunca pensamos que iríamos en bici, pues a lo mejor hay, no sé, las sillas ya no... Quiero decir que todo la propia tecnología podrá, no sé, me imagino que se podrá incorporar de forma mucho más sencilla, que esa mesa también te dará una conectividad que te permitirá realmente pues trabajar de verdad bien, ¿no? Bueno, de verdad que ya lo haces, porque al final en el móvil tienes una herramienta que es muy potente, ¿no? Pero incluso a nivel de conectividad entre ciudadanos, imagino que para para la gestión del espacio público, interesantísima la incorporación de inteligencia de alguna forma, no al estilo chino, en las ciudades, ¿vale? O sea, no me estoy imaginando algo, pero es que imagino que hay un campo de mejora allí y de ver qué es lo que nos pide. Realmente... Yo reivindicaría una palabra que la ha dicho María, y es nada. Yo creo que también muchas veces los acercamientos son desde el punto de vista del consumo, ¿no? Es decir, siempre todo tiene que tener una función. Y en realidad, si nos vamos a un punto de vista radical, hay que reivindicar hacer nada en la casa y hacer nada en el espacio público, que es lo mismo que hacer todo, ¿no? Y yo creo que es nuestro deber reivindicarlo también, es decir, como alejarnos de esa idea de programar y de programar los espacios y dejar como que todo fluya. Es decir, y yo creo que la exposición además lo muestra, y realmente es un regalo la exposición y el documental. Ves tú como espacios tan distintos y contextos tan distintos desde el ámbito rural, una metrópolis o una ciudad como Almería, y esa condición de entorno patrimonial tan potente, ¿no? Y realmente el hilo es común entre los tres proyectos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto hemos reivindicado que el espacio no se programe, que realmente el propio deseo y el propio cuerpo en el espacio, y aquí pone directamente en relación también lo doméstico con el espacio público. Es decir, muchas veces parece que asociamos el espacio público a lo colectivo y lo doméstico a lo íntimo, ¿no? Y yo creo que en los espacios públicos también tiene que haber cabida a lo íntimo. Entonces, quizás en el discurso debemos ser también como radicales y decir, bueno, hay una opción que es hiperprogramar todo, pero hay otra opción que es no programar nada. Totalmente de acuerdo. Yo quería hacer una puntualización cuando hablaba de esa tendencia al individualismo. No la pensaba tanto en el móvil, sino en una tendencia como a esa comodidad doméstica que a veces nos saca de la calle, que es un lugar muy interesante para relacionarnos con los demás, aunque sea sin hacer nada, simplemente por nuestra presencia. La diferencia que cada uno de nosotros y de nosotras incorporamos a la calle, que podemos estar comunicándonos con los demás y ser muy sociales, pero nuestro cuerpo es importante en el cuerpo de la calle. Quería hacer esa pequeña puntualización de que no se entendiera por la parte tecnológica, que creo que es fundamental incorporarla al espacio público. Como decía, no sé si queréis añadir algo más. Una pequeña puntualización, que es el que... Una cosa que nosotros hicimos en la exposición fue precisamente, es que ahora se está produciendo un diálogo bonito, que ya es lo que buscamos, porque en la elección de estos tres proyectos también obedecía a la lógica de tener un proyecto ubicado en una de las dos ciudades más grandes de España, que es Barcelona, un proyecto en una ciudad media, que es Almería, y un proyecto en el rural.
Y esto ya estaba, o sea, es una cosa que queríamos decir mucho con poco. En este sentido sí que buscamos esta mezcla y esta complementariedad de los proyectos. Y después solo me gustaría, bueno, es más bien una sugerencia para la moderadora, pero es el tema de cuando esto que estáis ahora explicando de los usos y de cómo se va adaptando. Y la cosa es, en algún momento si va a salir la relación vuestra con los espacios, pero no por haberlos hecho, sino por volver. Es decir, en qué manera, si tenéis alguna posibilidad de influir, digamos, en el desarrollo posterior a que hayáis dejado el proyecto en estos espacios. ¿Acepto la propuesta? Yo os preguntaría, ¿qué habéis sentido? ¿Qué sentisteis o qué habéis sentido? Porque no es lo mismo la primera visita que la primera visita. Normalmente todo está como muy parecido a cuando se hace ese final de obra. Pero ¿qué habéis sentido en las sucesivas visitas al lugar? Que me imagino que las habréis hecho como buenos padres y madres. Empiezo yo ahora, así vamos al revés. Yo personalmente hay dos cosas que me emocionan mucho cada vez que voy a la Explanada. Una es, primero, y es que la naturaleza empieza a retomar su sitio, porque al final, pues la Explanada era un proyecto, ¿no? Un proyecto de espacio público a través de la renaturalización de un sitio, ¿no? Entonces, cómo va cambiando y cómo el proyecto va mutando solo, es algo como muy bonito, ¿no? Porque como dejé como unas guías, pero ahora es ella la que está terminando de completar el proyecto a su antojo. Y esto es muy bonito porque cada primavera voy a fotografiar, a ver qué especies salen, a ver si funciona la asociación ecológica, ¿no? Y es como algo incómodo también porque estamos acostumbrados, sobre todo, ¿no? Y bueno, los arquitectos, porque dejamos todo definido en los planos y cómo tiene que pasar, y claro, llegar allí y decir, ay, pues aquí hay esto que yo no contaba que estaba aquí, o mira el agua ahora que va por aquí y yo había pensado que iba por aquí, ¿no? Es como, pero es bonito. O sea, acostumbrarte a dejar que la naturaleza también sea la que vaya definiendo qué es lo que pasa, es bonito. Y la otra que para mí es muy importante también es sobre todo que es ese pueblecito de Portecelo, ¿no? Que además conocen los comisarios porque fueron allí a grabar, que son 20 casas más millones de peregrinos. Claro, es que esto es una escala mundial a una escala diminuta, porque claro, está en pleno Camino de Santiago y esto es que lo hace a nivel mundial hiperconocido, pero en realidad son 20 casas, ¿no? Esta gente había perdido su espacio público, o sea, no tenía nada, y entonces habían dejado de crear esta comunidad, de conocer, ¿no? Se reunían las señoras, que de hecho hay alguna foto en lo que le llamaban ellas el Congreso y el Senado. Cuando el viento viene del norte, se reunían en una casa donde tapaba este viento, y cuando el viento venía del sur, que es el viento que trae los temporales, que no es viento bueno en Galicia, se ponían en otra vivienda con las sillas a charlar por la tarde, ¿no? Entonces, al recuperar este espacio, al recuperar este espacio de unión a través del proyecto de la Explanada, vuelve todo como a funcionar. Ellos se sienten muy orgullosos, ¿no? Otra vez como de su sitio, de estamos en Portecelo, esta es la Explanada del Horizonte, este es el bar del Horizonte que había ya hace años y que volvió a abrir, y quedan por la mañana a tomar el café, las percebeiras toman chocolate o café, ya no me acuerdo qué tomaban, café. Toman el café por las mañanas, el que viene a vigilar que no haya pescadores furtivos también, entonces vuelve a haber otra vez esta comunidad, ¿no? El vecino vuelve a conocer a los nietos del que venía allá abajo porque van a jugar allí, entonces vuelve a haber un espacio público. Y eso es muy bonito porque se ha revivido la comunidad. Había una comunidad que ya no era, ya casi parecía un sitio de vacaciones donde cada uno iba a su casa, aunque viviesen allí durante todo el año, y ahora vuelve a haber comunidad otra vez. Y esto a mí me emociona mucho. En la Explanada ha sido un éxito, pero claro, porque había dejado de ser, ¿no? Claro, supongo que en otros casos será diferente, pero a mí esta parte me emociona muchísimo.
y tú lo transmites con mucha emoción también. Que creo que es fantástico, pues, ser capaces de transmitir emoción para el espacio público, que creo que nos hace mucha falta. Venga, quien quiera seguir. No, compartimos mucho de lo que dice María, ¿no? Porque al final en la olla pasaba... No era un espacio público perdido, sino era un descampado, que nunca había sido espacio público, ¿no? Pasa a serlo. Cuando volvemos a verlo, lo vemos con mucha naturalidad, que ocurren cosas con mucha naturalidad, quizás también porque el recorrido del proyecto también es mucho más amplio, desde un concurso de hace 15 años, ¿no? Años reflexionando sobre el sitio, hasta que se implementa el proyecto, y cosas que se te quedan en la cabeza de cuando aquello era el descampado, ¿no? Nosotros contamos, y lo contamos muy bien ahora al revés de la exposición y las fotos y las imágenes que, de Ana y de Chevy y de Llama. Hay una foto que son un grupo de niños jugando en la explanada, en el centro, ¿no? Nosotros en el 9, cuando visitamos aquel sitio para hacer el concurso, que aquello era un descampado total, entre todo el matorral y la basura y todo, había un padre con 2 niños jugando en ese sitio, ¿no? Es decir, hicimos esa conexión, ¿no? de naturalidad y ese reequilibrio del sitio, ¿no? También los proyectos al final intervienen en estos espacios delicados medioambientalmente, habiendo logrado un equilibrio que podía ser X, ¿no? Pero van a tener otro equilibrio, Y. Y encontrar ese nuevo equilibrio ha sido muy emocionante. Y sobre todo ver la apropiación y la expresión colectiva de una manera también muy subjetiva al sitio, ¿no? O sea, como cada uno está interpretando de una manera, ¿no? También quizás porque al final tenemos un entorno muy poderoso, ¿no? De elementos, ¿no? Patrimoniales, como he dicho antes, que son interpretados también continuamente por las personas usuarias que se acercan allí. Pues a mí me han pasado varias cosas al volver a la calle. Aparte de que un día tendré un accidente en moto, porque voy así cada vez que paso, o sea, y voy en moto, lo digo, o sea, que algún día habrá accidente porque cada vez que cruzo como así sin mirar, porque no puedo evitar estar mirando qué pasa, ¿no? Incluso si alguien hace algo, pues no puedo evitar mirar en plan, ¿están cuidando las plantas, no? Claro, porque además lo entregas a la ciudad y ya te preguntan poco. Lo cual está bien, también, aunque a veces hay cosas que creo que se podrían estar haciendo algo mejor en cuanto a su mantenimiento, etcétera, que siempre te preocupa, pues porque ¿no? Pues es un espacio que recibe mucho trote, ya nos lo advirtieron que iba a ser fuerte el uso que se le da y el trote que recibe, pero bueno, sobre todo, quizá una de las cosas que sí que me gustaría compartir ha sido la sorpresa que he tenido al ver que se me ha olvidado que había asfalto allí, pero muy rápido. O sea, pensaba que me iba como a sorprender mucho más todo el rato. En plan, no, esta calle es nueva, es distinta. Pues no, es Barcelona ya. O sea, es como que ya no me acuerdo de que había asfalto allí. Incluso cuando llevamos gente a pasear, porque nos han pedido, pues oye, llevar a este grupo de gente de Berlín, no sé qué, pues a ver cómo se ha transformado. Y nos dicen, pero antes aquí, ¿qué había? Y les llevo a la calle de al lado, ¿no? Al centro de la calle, y digo, pues ahora estarías caminando por aquí. Y yo misma es que ya no sé, no me acuerdo. O sea, como que me ha sorprendido la forma natural en la que la calle ha fagocitado esta transformación sin tanto drama como parecía que iba a haber, ¿no? Porque hubo como mucha polémica en Barcelona, ¿no? Con tocar la carrera de l'Eixample, ¿no? Que es como sagrado, pues admirado urbanismo de Chaflanes, ¿no? Que de hecho se potencia con el proyecto, lo cual es muy agradable porque percibes muy bien la trama. O sea, ha habido como sorpresas que no esperaba ni yo, que pensaba que siempre estaría como casi incluso como de desautoría, como de que ya ha tirado millas la calle y veo cosas porque enseguida empiezan a ver algún desperfecto, el otro tapa aquello que digo, pues no ha colocado la pieza como iba, pero ya empieza a importar menos. Incluso mi pánico al detalle mal ejecutado, esa pletina que sé que no está ahí bien puesta, la de bandillas mal puestas que no las puedo dejar de contar, pero se me ha pasado un poco porque ya no es nuestra, ¿sabes? Y ya ha sido muy rápido. No esperaba que fuera tan rápido el desprendimiento y sí, ¿no? Como la ciudad se la hace suya. Y luego la parte de la naturaleza que tú comentabas, que en Galicia imagino que debe ser como
increíble, porque hemos estado faltos de lluvia en Cataluña, que yo sufría por cada planta, que además el equipo de paisajismo pues estuvo eligiendo especies que deberían, ¿no?, sobrevivir. Parece ser que la sequía la sobrevivió muy bien en general el proyecto, pero aún así ves, ¿no?, como unos están reaccionando mejor que otros, árboles que están acogiendo mejor el cambio que otros, ¿no? Se han incorporado nuevas especies. Está siendo muy divertido pasar en épocas distintas del año, porque sí que había intención de que hubiera diferentes floraciones, por ejemplo, o incluso aceptar que hay un momento más triste que no siempre va a estar, ¿no? Que la gente nos dice, pero ahora no está, es que es el otoño, es así. Tenemos que aceptarlo, no va a ser el jardín de Versalles todo el día. O sea, que también nosotros hemos como de incorporar ese error en él, ¿no?, o esa naturalidad del espacio, igual que el chicle pegado, pues, ¿no?, las hojas que se acumulan, o sea, pasan cosas, pero bueno, sí que me ha sorprendido mucho, ¿no?, como rápidamente. Sí, me quedaría con eso. ¿Satisfecho el comisario? Vale, pues yo también, porque era una cosa que me interesaba mucho saber esa relación, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí me encantaría ser cualquiera de vosotros, de vosotras, ir al sitio y ver a la gente disfrutar en el sitio. Yo creo que es que eso no hay. Cuando vas, has hecho esa transformación y ver a la gente disfrutar, se te olvida el color del macetero, si era más feo, más bonito, más. En ese sentido, creo que es el triunfo de la gente, y creo que esto lo capta muy bien la exposición, que no es una exposición centrada en el detalle constructivo, en la materialidad, en el modelo del banco, en la luz, ¿no? Aquellas cosas como cuando la arquitectura, el espacio público tenía que ser algo pues como de cuadro, precisamente de museo, sino que pone mucho en el foco en las personas, y yo creo que eso es maravilloso de la exposición, no solamente fotografiada, sino hablado, que creo que es fantástico, porque es como esa capa que sí que entra dentro de lo doméstico, que es como lo están percibiendo ellas, y gracias a la exposición puede sumar esa capa a la capa visual, y yo creo que eso es una delicia. Mezclando esta importancia que la exposición pone en las personas, junto con algo que has dicho, Juan Antonio, de la no programación, de los testimonios que escucháis o de los usos que habéis visto en la exposición, dentro de esa no programación, porque creo que comparten bastante los tres proyectos. ¿Cuál ha sido el que más os ha impactado, ¿no? Cuando visteis la exposición, después de grabar allí, de repente decir, no pensaba que esto sucediera, o no lo había imaginado, obviamente en esa no programación, que ha sido, que os dio así como ese subidón o ese impacto? Bueno, yo me acabo de enrollar, que mejor vosotras. Así. Bueno, en realidad, lo más impactante es un concepto, ¿no? que es como la vuelta a empezar a construir un vínculo emocional con el sitio, especialmente en lugares que habían sido olvidados de la memoria, como es el caso nuestro, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Esa sensación es realmente fuerte, y era el objetivo. Si el proyecto tenía que tener un objetivo, o si el proyecto hay que medirlo con un éxito, es esa generación de vínculo, ¿no? Y la exposición nos ha hecho unos regalos que realmente cuando los contamos nos ponemos a llorar nosotros directamente. El otro día en una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, directamente era, no lo cuento, lo cuentas tú. Y hay que reivindicar la emoción, ¿no? Yo creo que nosotros mismos tenemos que reivindicarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un día llegues y veas que está una pareja de novios recién casados haciéndose fotos, y dices tú, bueno, es que esto es patrimonio, esto va directamente al patrimonio doméstico, y esto ya no puedes pedir más, ¿sabes? Ya te retiras, ¿no? O el gran regalo, por ejemplo, de la chica TikToker, ¿no? Que está bailando, que además el sitio tiene mucha emoción, ¿no? Me voy a emocionar. El sitio tiene mucha emoción, ¿no? Porque Almería es un sitio que tiene una dureza per se, ¿no? Estamos hablando de un Mediterráneo extremo, semiárido, con vientos, con temperaturas, ¿no? Pero además también hay una sociedad, ¿no? Y es una tierra de acogida, ¿no? Hay mucha gente de Almería, que es de Almería, gente que viene de otros sitios que también es de Almería, ¿no? Y que la exposición nos haya hecho ese regalo, ¿no? De estos almerienses que ponen como titular
es el alma de Almería, ¿no? Dices tú, bueno, ya realmente es una gran sorpresa, ¿no? Y no solo la gente, ¿no? Es decir, que también hay una capa que yo creo que antes María la ha comentado, que esto sí que es específico del espacio público, ¿no? Que podemos decir, o del paisajismo, ¿no? O que separa el paisajismo de la arquitectura, que es el tiempo, ¿no? Como el tiempo, la integración de la naturaleza, ¿no? Y esa conciencia de que el espacio no es solo humano, sino que también es para aquellos agentes no humanos, ¿no? Entonces ver cómo la propia vegetación, la flora, o en nuestro caso la fauna también, ¿no? Cómo la fauna vuelve y tiene su espacio en el sitio y cómo el lugar se convierte en una comunión entre humanos y no humanos, ¿no? Eso es muy emocionante y todo esto lo estamos descubriendo pues con la vida del parque. Vale, me toca a mí. Yo, bueno, personalmente, ¿qué es lo que de la exposición? Lo que me emociona en general es la capacidad que han tenido estos maravillosos comisarios de transmitir, sobre todo en un espacio interior, ¿no? Que es la Casa de la Arquitectura, poder transmitir a través del diseño, de las imágenes de Ana, de los textos, ¿no? De cómo está montado, que en realidad te puedes situar en el sitio, pero es que ya no es solo que te puedas situar y empapar de su contexto, que también es muy importante, porque a veces hablamos del espacio público y nos olvidamos del contexto, de cuáles son sus circunstancias. Probablemente sean diferentes las circunstancias de Almería, ¿no? Que las de Barcelona, que las de Rosal. Pero te puedes empapar, puedes localizarte allí, puedes imaginarte paseando, puedes imaginarte jugando, ¿no? Puedes imaginar muchas cosas. Y yo creo que estos imaginarios son bonitos, ¿no? Porque cuando tú ves una plaza, que a veces aparecen algunas plazas publicadas, y vuelvo a lo de la Pletina, porque ahora comento, ¿no? Porque cuando ves que están como perfectas y de repente ves estas fotos en las que es todo como inerte, ¿no? Y dices, ¡jo! Y yo cuando voy ahí veo las papeleras reventadas y digo, bueno, pues mira, pues es que igual no había que poner tantas, igual con 2 ya eran suficientes, ¿no? Y al principio te das cuenta de que cuando tú estás en el despacho y estás con el plano y con el dibujo, y yo soy muy obsesa porque, bueno, guardo todas las camisas por orden de color, ¿no? ¿no? Y con los muros en la explanada era igual. Cada muro tenía un giro de 2 grados respecto al anterior, porque había cogido la única roca que estaba a vista, que no sé... De estas cosas que tú te metes y de repente el plano lo es todo, ¿no? Y cuando llegamos a la obra y empezó la excavación y empezaron a aparecer todas aquellas rocas del sitio que obviamente el constructor las quería picar, porque decía, yo me meto aquí esta excavación en roca y me sale esta obra estupenda. Y la gente de los alrededores empezó a decir, ay, en estas rocas jugábamos de pequeños, porque el agua con la salitre se evapora y quedaba sal, y jugábamos a sacar la sal y tal. Entonces, no. Entonces decían, roca grande en gallego es laxe. Decían, no toques esas laxes. Y yo, no, la laxe no se toca. Y claro, de repente dije, pues nada, hay que hacer un levantamiento para ver ¿cómo es esto ahora? Y cuando me llega... Yo llegaba allí, veía todo roca y decía, ¿y estos muros de 2 grados? ¿Ahora qué es? Y me acuerdo cuando llegó el levantamiento que aquello era un caos. Era un caos, pero vamos, absoluto. Y decía, madre de... La de horas que me he pasado yo colocando el grado con la escalera, que si la huella, que si cumple, que si no cumple, y de repente... Hay unos sitios donde hay escalera, otros sitios donde no, otros sitios donde el muro rompe la roca, el muro no rompe la roca rompe el muro. Llega el muro a la roca y se deshace, una terraza que iba a ser y no es, y no pasa nada. No pasa nada porque el espacio funciona y es parte del sitio y es como que el sitio ha comido al espacio, ¿no? Y al final todo esto es para explicar que yo creo que una de las cosas más acertadas de la exposición es esto, ¿no? Que estamos siempre muy acostumbrados a ver la arquitectura muchas veces desde solamente el detalle, ¿no? Y es muy importante, y en todas nuestras obras hay detalle, porque todos tenemos el detalle, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de espacio público, el éxito de un espacio público es que se use.
Es que no hay nada más triste que proyectar un espacio público y que esté vacío, ¿no? A mí eso me produciría mucha tristeza, ¿no? Y yo cuando voy allí y veo aquello reventado de gente, digo, madre mía, esto no dura ni 2 telediarios, pero bueno, que reviente y ya se encargará el concello de mantenerlo, porque le está saliendo a cuenta, porque lo demandarán los vecinos. O sea, serán ellos mismos los que demanden este mantenimiento, ¿no? Que es también muchas veces muy importante, el mantenimiento de los espacios públicos, que poco se habla, ¿no? Sí, no, sin duda el testimonio de la gente es algún regalo de la exposición. O sea, yo me quedé ahí embobada el día que vine otro, que ya no había nadie, y me la pude gozar tranquilamente escuchando uno a uno todos los testimonios. Y es un regalo, porque además es como que te has colado ahí en poder escuchar incluso cosas que gustan, cosas que no tanto, ¿no? Es un muy acertado punto de vista de exponer, ¿no? Y no tanto a través solo del plano o de otros formatos más arquitectónicos. Y en esos testimonios pues hay algún regalo, claro. Hay algún momento muy... A mí me hace mucha gracia el kiosquero, por ejemplo, que es un buen ejemplo como de lo que pasó un poco socialmente en Barcelona, con lo que decía, ¿no?, de esta resistencia al cambio en la calle, ¿no? Pues hubo mucha resistencia social, o de la respuesta que hubo, ¿no? La vanguardia era titular constante, un poco contra este tipo de proyectos, ¿no? Los problemas que iban a traer, etcétera, y había una opinión pública extendidísima entre amigos y familiares míos también. O sea, yo ya me cansé, digo, ya cuando esté hecho ya veréis lo que, porque es que digo, bueno, era muy extendido, es normal, ¿no? El cambio genera reticencia. Mi abuela misma, que estaba orgullosísima, luego me decía, pero mi calle no me la tocas, ¿verdad? O sea, después de llorar de emoción, me dice esto. Entonces, ver de repente un personaje que pasa muchas horas en la calle porque su negocio está en la calle, ¿no? Y al botiguer catalá se queja por antonomasia, o sea, es decir, ¿no?, la queja ante el cambio, las obras, lo que me van a generar, voy a perder la cliente, bueno, todo el miedo que sucede, ¿no?, con un proyecto que cambia, ¿no?, que gira un poco el tablero, ¿no?, porque jugábamos a invertir la prioridad en la calle, que se lo estaba explicando un taxista de camino aquí, y ver a alguien, sí, porque decía, pero ¿cómo pacificar? Estaba explicando, ¿no?, que no es una peatonalización, es una inversión, se han invertido los papeles en este caso. Y ver a alguien que reconoce que ha cambiado de opinión, que su percepción de esa calle reconoce de alguna forma pues que ha cambiado, porque ahora la está viviendo y ve sus ventajas también, ¿no? Porque nada es gratis, perderemos algo, daremos algo a cambio, ¿no?, de un cambio. Ya sé que la movilidad se va a reducir y que a lo mejor te genera una incomodidad, pero si lo que te da a cambio te compensa, pues bienvenida sea, ¿no? Y al final es ahí donde hay que quitar un poco de trauma en los cambios en el espacio urbano, porque deben llegar y debemos acogerlos, porque por suerte vamos, ¿no?, avanzando. Sobre todo cuando sabemos ya desde los años 50 o 60 con Colin Buchanan que el 80% del espacio de nuestras ciudades realmente podría ser calles de convivencia como Consell de Cent, y no pasaría absolutamente nada, porque el otro 20% ya aguantaría el tráfico necesario. O sea, que ya no solamente que no sea el trauma, sino que el modelo mayoritario de calle obviamente es ese, y es un regalo que podamos tener esa referencia toda la gente que estamos como en esa lucha de reivindicación, de reequilibrar los usos del espacio público. Y voy a preguntar algo que ya no voy a preguntar, porque creo que es obvio cuáles eran los aspectos de los que estabais más orgullosos de vuestros proyectos, con las transformaciones que implicaban en el lugar. Creo que eso ya está ahí en las respuestas que habéis dado. Entonces, nos va quedando poco tiempo. No sé si hay alguien de las personas que están en el público que quiera, pues aprovechando tanto a la parte del comisariado como de la autoría de los proyectos, preguntar alguna cuestión, hacerle alguna pregunta, aprovechando que estamos compartiendo este espacio. Si no, mientras alguien se lo quiere ir pensando, a mí sí que me gustaría preguntar a la comisaria, a los comisarios,
¿cómo surgió la idea de montar esta exposición? ¿De qué surge esto, ¿no? Poner el foco en este tipo de proyectos que aportan alma al lugar, y una cuestión que yo creo que está más o menos implícita en la conversación, pero yo creo que también tienen en común, y es el orgullo. Creo que tienen una virtud muy grande estos proyectos de transformación, que son capaces de aportar orgullo a las personas que los habitan de vivir allí, porque aportan una identidad y te reconectan con el lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo surge eso, esa mirada que cristaliza en este tipo de proyectos? Surge, hay una cosa que es importante, que es que surge un concurso. Es decir, la Casa de Arquitectura convoca un concurso y decimos presentarnos y lo terminamos ganando. Pero esto no es una tontería, porque la Casa de Arquitectura nace como respuesta, o mejor dicho, acompañando a la Ley de Calidad de Arquitectura, que unas cosas que dice es que la arquitectura es un bien de interés general. Con la cual cosa, nosotros dijimos, vamos a hacer una exposición para que la gente entienda que la arquitectura es un bien de interés general. ¿De qué manera? Pues fácil, reivindicando lo que tienen alrededor, reivindicando lo que tienen al lado. Entonces, la cosa está en que estos 3 proyectos son unos proyectos impresionantes por sí mismos, que nos costó, digamos, hacer este trabajo de relación que fuimos, pero que al mismo tiempo se supone que lo que tendrían que hacer, y todo el diseño expositivo está hecho de esta manera, es llamar a los proyectos que la gente tiene al lado de su casa. Ay, mira, pues yo la Esplanada está lejos, pero al lado de mi casa hay un parque que es muy chulo, que no sé quién lo hizo, pero que está bien. Esto es lo que queríamos hacer con esta exposición. Es decir, trabajar sobre una comunicación de la arquitectura, en que la arquitectura es algo que los arquitectos hacen para conseguir que todos disfrutemos el espacio público. Y entonces la cosa era decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Exhibir una casa de 6 millones de euros que solo irás si el propietario te deja, y que verán 4 personas en el mundo y que dependes de un fotógrafo para que la puedas ver? ¿O exhibir algo que está abierto 24 horas al día, bueno, la olla no, pero ya me entendéis, porque la cierran de noche, pero que no pagas entrada, que vas con las manos en los bolsillos? No solo vas con las manos en los bolsillos, te sientas, tienes una mesa, puedes comer, puedes ir con el ordenador. Esto es lo que queríamos exhibir. O sea, queríamos celebrar la arquitectura popular, la arquitectura de todo el mundo. Y eso solo se puede hacer hablando de espacio público, y solo se puede hacer con proyectos así. Entonces después había otra también, que esta es importante, que era trabajar sobre la propia comunicación de arquitectura. Es decir, a mí me pasaba una cosa, ahora, y aprovecho para que se ponga roja, porque yo estaba enamorado de las fotos de Ana desde hace mucho tiempo. Entonces, porque precisamente ella había trabajado mucho poniendo la persona. Siempre están las personas en estas fotos. Siempre hay, por ejemplo, cuando volvió a Vega Viana, hay muchas fotos que son de Kindle, las originales. Pues están las fotos de Kindle, pero con gente. O sea, ya es otra manera de entenderlo, ¿no? Entonces, esto me emociona. Y esto también fue un aprendizaje para nosotros, porque es otra manera de ver la arquitectura, es recuperar cosas, después descubres. Entonces, por tanto, había un trabajo sobre los proyectos para enseñar, y otro sobre cómo enseñarlos, sobre la comunicación. Y esto fue la manera de empezar. Entonces nos juntamos los 3 muy naturalmente, porque la idea era que teníamos que tener el material original, porque además hay una cosa que está guay, que es que si tú vas a una expo, siempre está bien que el material que vas a ver en la expo no esté en internet ni esté en ningún sitio. Es decir, dijimos, hombre, vamos a producir algo que no exista, que no está. Y una manera chula de hacerla es poder ir a un sitio y poder trabajarlo. Y la otra es también, pues, hombre, hay que hacer un diseño expositivo, hay que hacer un espacio que valga la pena, que sea chulo por sí mismo, porque también te tienes que sentir bien en una exposición. Y ya está. Luego tú cuentas lo del espacio expositivo. Gracias, Jaume, por lo que has comentado de mis fotos. Madre mía, sí que me he puesto roja. Y además al hilo de, lo de Vega Viana, luego comento algo. Porque está aquí además Rafael Fernández del Amo, el hijo de José Luis Fernández del Amo, que fue precisamente el autor de Vega Viana, que es pues el pueblo de colonización
digamos, el buque insignia, ¿no?, de la colonización, y tiene muchísimo que ver. O sea, podríamos estar hablando mucho precisamente de la importancia del espacio público precisamente en los pueblos de colonización, porque un buen diseño del espacio público fue crucial para generar una nueva comunidad entre personas que estaban empezando vidas desde cero en estos nuevos pueblos, ¿no? Con lo cual, pues hemos visto precisamente muy bien que en los casos bien diseñados como los pueblos de José Luis Fernández del Amo, esto se daba, ¿no? El buen espacio público generaba comunidad. Cuando yo estuve en Vegaviana, precisamente vivimos allí unas semanas, lo pudimos comprobar a la perfección y fue realmente emocionante, ¿no? Pero bueno, siguiendo con lo que decía Jaume del origen de las ideas, ¿no?, cuando nos decidimos presentar concurso, pues el tema, en mi caso yo me centré más en la parte de la comunicación, porque es verdad que hemos detectado que los arquitectos en general nos comunicamos muy mal con la sociedad y así nos va. Entonces, es también, nuestra propuesta en el fondo también es un poco una autocrítica hacia el mundo de la arquitectura, desde nosotros mismos, que somos arquitectos y lo admitimos, ¿no? Y una de las cosas más bonitas, creo, fue precisamente el que la gente nos contaba cosas a nosotros. Nosotros no estábamos como arquitectos contándole nada a nadie, íbamos allí a recoger lo que la gente nos decía, ¿no? Y aprendimos muchísimo de todo lo que la gente nos contó. Y una de los momentos, creo, más emotivos o más emocionantes o más interesantes del vídeo que se puede ver en la expo es precisamente el diálogo entre los arquitectos, vosotros, vosotras, y los usuarios. Como ese diálogo, que además había como muy buen rollo, pero alguna pullita también había por el medio, ¿no? Y tal, o sea, que al mismo tiempo os estaban como agradeciendo muchísimo lo fantástico que eran esos lugares para ellos, pero al mismo tiempo diciendo, oye, pero aquí a lo mejor podíais aquí un poquillo, ¿no? Tal, y entonces eso fue magia, ¿no? Y para nosotros uno de los puntos fuertes del vídeo, del montaje, porque el montaje en sí mismo también fue otro proyecto, ¿no?, pues fue decir, vamos a dejar esto para el final como punto álgido casi, ¿no? Con la idea de que al espectador de la exposición se le comunique una idea de horizontalidad, ¿no? De que estos son los arquitectos que hicieron los proyectos, pero son tan normales como el kiosquero, como pues la señora de las berzas o como la mujer que usaba también aquellas mesas. O sea, esa era un poco la idea, como tratar de conseguir una comunicación horizontal entre la arquitectura y la sociedad, porque creo que nos va a venir a todos muy bien, ¿no? Bueno, y también había una cosa muy bonita de cuando empezamos, ¿no?, todo el proyecto, que era que queríamos contar casi el vacío. Al principio también decíamos, es que es importante el vacío por cómo usamos este vacío, cómo lo hacemos doméstico, cómo lo percibimos, cómo lo leemos. Al final queríamos hablar también de las atmósferas que generan los espacios, de la emoción, lo que no es racional a veces, ¿no? Contabas de estas líneas que después aparecían las rocas, que aparecían las cosas, lo que no es racional y pasa por otro canal también, ¿no? Porque los arquitectos tendimos muchas veces a contar las cosas un poco desde lo racional, ¿no? Y contamos poco desde el corazón, desde la emoción, y en cambio estábamos contando cosas que es lo que al final donde vamos, donde nos emocionamos, donde nos podemos recrear, donde podemos vivir emocionados, ¿no? A la belleza que está en los sitios y en las personas. Y lo que queríamos poner en un espacio interior, no tenía ningún sentido poner en un espacio interior lo que estábamos contando que era un espacio exterior. Y eso era un reto. ¿Qué podíamos poner? Podíamos intentar hacer una atmósfera diferente. Evidentemente no tienen nada que ver las atmósferas que generan los tres proyectos, pero aquí generaríamos otra cuarta, que era el sumatorio de las tres juntas. Aparecía un nuevo proyecto que era la adición de los tres proyectos. Era muy bonito esto, ¿no? Porque había de todos los proyectos. Al final es como un collage de proyectos. Pues ha aparecido otro proyecto, ¿no? Esto era muy bonito. Y la otra era como
un poco como engañar la percepción de como visitante. Había unos narradores que eran los habitantes de este sitio que están a la misma escala que esto con las fotos de Ana, con los vídeos, ¿no? Ya desde el principio apareció esta idea de contarlo como si fueras tú uno más, ¿no? Tú estabas como otro habitante en la propia exposición. Esto era muy bonito, es bonito, ¿no? Pasear entre esta gente. Eres uno más no sabes si estás en la explanada o estás en cualquier sitio, ¿no? O a la plaza de nuestra casa. Esto era una cosa importante que queríamos como contar también, ¿no? El tú a tú de estos proyectos. La verdad que fue como un proceso muy divertido, costoso, porque nos costó también, ¿no? Aquí montarlo todo. Y apareció otra cosa también que os apareció en los otros proyectos, que es como esta erraticidad que pasa, ¿no? Lo contamos todo muy perfecto y al final no lo es, ¿no? Nos emociona al final el error, las cosas que no dependen de nosotros, el papel que no está bien puesto, lo que no está mecanizado, ¿no? Al final esta parte humana es la que nos emociona y cada vez más, ¿no? Con todas las inteligencias artificiales que tenemos, con todas las perfecciones que tenemos, la imperfección la podemos valorar más, ¿no? Y pienso que tiene algo de todos los proyectos, ¿no? El paso del tiempo, el valor del tiempo, de la pátina, del error, de estas cosas, que al final solo pasa por esta emoción que nos permite contar los proyectos. Un poco, yo creo que está como muy contado todo lo que fue el proyecto. No fue fácil, largo, difícil, pero bueno, pusimos un poco de todas las partes y fue bonito también el proceso. Para contar una anécdota así, bueno, yo creo que más o menos divertida que nos pasó, fue que una cosa que queríamos en un principio, la que nos pusimos de acuerdo muy rápido, fue trabajar con imágenes de manera que las personas que filmadas tuviesen tu propia estatura, te hablasen de tú a tú. Entonces, claro, esto, digamos, había la parte... Sí, la parte, entre comillas, fácil era pues, meter pantallas de 2,25 metros para que la gente tuviese tu misma estatura. La parte difícil, que me acuerdo el primer día Ana contándoselo a la cámara, fue conseguir que los que nos estaban filmando esto, que eran gente que venían del mundo del cine, que habían trabajado para Netflix, profesionales buenísimos y tal, entendiesen lo que queríamos hacer. Y yo me acuerdo, a Ana empezamos a trabajar por Galicia, empezamos a filmar en Galicia, con 2 chicos que venían a filmar la serie esa de Candela Peña y todo, o sea, que venían, por lo tanto eran como top de top, ¿no? Sí, entonces bueno, fue divertido porque fue en plan, bueno, a ver, aquí lo vamos a hacer todo mal, todo al revés. O sea, las personas en plano general. La cámara, sí, mirando a cámara. La cámara, el punto de vista bajo. Sí. Para que realmente después, porque si no, es como que la gente sale en contrapicado y ya no es lo mismo. Es decir, tenías que tener un punto de vista que te permitiese que la gente te mirase. Bueno, antes no conseguimos que nos entendiesen esto, fue complicado. Sí, es verdad. Pero... Sí, fue una cosa, porque claro, estamos haciendo anticine. Era anticine. Y es curioso porque es paradójico, ¿no? Que poniendo todas las normas al revés, consigamos la comunicación, precisamente, ¿no? Y, o sea, que también como reflexión incluso de audiovisual nos sirvió muchísimo. Y sí que fue un reto porque, claro, teníamos que trabajar siempre con equipos locales, no teníamos siempre los mismos cámaras y sonidistas que nos acompañasen en todo el rodaje. Entonces, sí es verdad que había que hacer esa traducción, ¿no? Para que ese punto de vista se mantuviese en todos los rodajes, de forma constante, más o menos. Hay pequeños errores, pero bueno, si más o menos se entiende el punto de vista. También hicimos un juego pues precisamente con estos recortes verticales para también pues hacer un guiño también a cómo nos comunicamos ahora, ¿no? A través de este formato vertical que consumimos en los stories del Instagram y todo esto. No pretendemos ir a contracorriente. Es así como nos comunicamos, pues que vaya a nuestro favor, ¿no? Entonces ahí vino un poco también lo que llamamos vertical dramas, ¿no? Que era estas miniseries que se hacen directamente para el móvil, que son culebrones ultra cutres en apariencia, pero que todo el mundo consume, etcétera, etcétera. Pues quisimos pues eso, hacer nuestros vertical dramas cuando rodábamos los testimonios de estas personas a escala 1:1, mirando a cámara para que no nos miren a nosotros, que miren al visitante de la exposición, ¿no? En realidad.
De hecho, hubo otra que fue bastante heavy, que fue que cuando se empezó a montar todo, hay un momento en el que nos dimos cuenta que habíamos montado una pantalla de cine convencional. Y dije, mierda, no. O sea, son 3 pantallas pegadas. O sea, esto va a tener 12 metros. Entonces fue que tuvimos que deshacer todo lo que habíamos hecho, empezar otra vez de cero, porque claro, es una pantalla apaisada que en realidad, o sea, lo que parece natural para la gente que está trabajando en cine era algo súper impostado. Entonces la idea ha sido trabajar rompiendo las convenciones para que no se note que has hecho una rotura de convenciones. Sí, en fin, poco así. Pero esto ha pasado un poco en los proyectos también, ¿no? ¿No tenés esa sensación cuando has contado tú antes de esa transformación de Barcelona? O sea, el urbanismo que se hace generalizado es otro. El espacio público que se hace generalizado es otro. Y sin embargo esto demuestra que se pueden hacer las cosas de esta manera. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido la fortuna que los que han construido con sus manos y la constructora y todo lo que se han involucrado se han sumado a esto de, pues vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Aunque no es otra manera, en realidad es una manera más, ¿no? Yo ahí creo que hay como una lectura también entre los proyectos. Uno de mis testimonios favoritos es de la calle Consell d'Astell, es un señor de una cierta edad que pillamos, hacíamos cine safari, y lo pillamos en que estaba esperando a su mujer que estaba en un consultorio médico. Entonces, de repente, te suelta una rajada bastante impresionante de todo el espacio, pero diciendo que todo está bien. O sea, esto está mal, no sé qué, pero yo aquí estoy sentado muy cómodo. Pero no pasan coches, pero está mal. Los patinetes que no paran de pasar, es que tienen que quitar los patinetes, es que no. Pero bueno, eso está muy bien, pero tienen que quitar los patinetes. Como bipolar todo el tiempo, ¿no? Era curioso. Sí, se está quejando, pero al mismo tiempo está reconociendo y viviendo las virtudes del espacio. Es bastante curioso. Sí, ya sé cuál es muy bueno ese. No, el punto de vista es increíble como espectador. O sea, a mí me encantó cuando vine, porque es que además esto, ¿no? Me la gocé muy en vacío y digo, guau, es que, y lo que decíais de aparte de este tema de planos de lectura, que realmente puedes gozarte un plano de lectura más profundo si quieres introducirte en el texto, etcétera, pero puedes hacer ese también como más sensorial, de estar como compartiendo espacio con esas imágenes. El punto de vista se nota muchísimo, el impacto que genera como visitante, ¿no? O sea, la verdad que es una exposición que no sé si la vais a mover, no sé si va a viajar o tenéis planes de esto, o no sé si... El audiovisual esperamos que sí. Lo que hizo Chevy con las manos de colgar los hilitos, y esto está más complicado. Quedó finísimo. A ver, yo creo que sería fantástico los vecinos de Almería nos piden siempre, por favor, que venga el documental. Así que desde aquí... A ver, habéis conseguido algo muy complicado, y es que un gallego mira a los ojos cuando habla a una cámara, ¿eh? Cuidado. Yo cuando vi a Remedios, a señora Remedios, que es la que sale con la huerta, mirando a la cámara fijamente, que somos como siempre... Sí. Mira, que a mí la señora Remedios no me vio la cara hasta que un año después de entregar la obra, ¿eh? Conmigo seguía enfadada. Y ahora la enseña. Es que tela, ¿eh? Esta se me puso delante de la pala cuando estábamos empezando a construir. Que no quería que cambiase nada, que aquello estaba muy bien así. Madre mía, y ahí la tienes mirando a la cámara. Testimonial. Esto, vamos. Bueno, yo creo que sería fantástico que pudiera rotar y que además en las propias ciudades donde hay transformaciones, no solo estos 3 proyectos, sino en los 10, ¿no? Y que la gente lo pudiera disfrutar. Creo que sería fantástico. No nos vamos a exceder más del tiempo porque yo creo que aquí estamos como muy a gusto, ¿no? Pero ahora podemos continuar abajo en la propia exposición, que, bueno, ya sabéis la invitación, hay un vino y creo que lo suyo es poder seguir hablando abajo. Bueno, creo que ha habido palabras clave, ¿no? Emoción, deshacer la manera de hacer
para poder reconectarnos con otras formas de ver y de sentir, no programar las atmósferas, el vacío, la persona. Creo que son como si ahora tuviéramos que ir a hacer un post, ¿no? Ahora esto que estamos diciendo que hay que estar en esta línea y sacar esas palabras clave, yo creo que han estado aquí muy presentes, pero creo que sobre todo es el lado humano. Y el lado humano de quien lo vive, de quien lo proyecta, de quien monta la exposición, creo que es esa parte, esa manera de hacer con emoción, creo que es fundamental y es evidente que la parte racional estará siempre, pero creo que es esta nueva, yo creo que en el momento actual, si hay algo que realmente está marcando una diferencia con respecto a otros momentos de hacer, es esa necesidad que tenemos de buscar la emoción, y creo que eso ha quedado patente en la charla. Gracias a todas las personas que habéis participado, a las que habéis asistido, a las que habéis organizado, y me parece que luego se podrá seguir, ¿no? Porque si hay tanta cámara y tanto micro, creo que va a estar disponible, ¿no? Podremos disfrutar en cierto tiempo. Seguimos abajo.